Capítulo 6. Los archivos del silencio. Descendí hacia las entrañas del Vaticano como quien baja a un infierno antiguo. La entrada a los archivos secretos, rebautizados hace poco como archivo apostólico para suavizar su reputación, era un portal pesado de hierro, custodiado por 2 guardias suizos que, por alguna razón, esa noche no estaban en su puesto. Un mal presagio. Utilicé mi anillo de camarlengo para desbloquear la puerta. Su mecanismo, ancestral y chirriante, reveló un corredor frío que olía a incienso viejo y cuero húmedo. Las antorchas eléctricas parpadeaban a medida que me internaba en los pasadizos. Aquí, ocultos bajo siglos de piedra, reposaban documentos que jamás verían la luz del día. Correspondencias secretas, tratados prohibidos, denuncias silenciadas. Y pecados. Pecados enterrados bajo toneladas de santidad aparente. No tenía mucho tiempo. Buscaba cualquier rastro de Bellini, Grimaldi y su misterioso tercer conspirador. En una sección prohibida, reservada solo para los sumos pontífices y sus más íntimos colaboradores, encontré un legajo polvoriento, envuelto en cuero oscuro. No tenía título, solo un sello, ex oculto. Desde lo oculto. Mis dedos lo rozaron, y casi pude sentir un estremecimiento, como si el mismo aire se rehusara a dejarme tocarlo. Lo abrí. Era un tratado, fechado en 1459, durante el pontificado de Pío II. En sus páginas, un mapa detallado del poder oculto dentro del Vaticano. Una hermandad secreta formada por cardenales, obispos y laicos, juramentados no a Cristo, sino a la perpetuación de su propio dominio. Un círculo que sobrevivía a los siglos, cambiando de rostros pero no de esencia. Su nombre era sencillo y aterrador. La mano izquierda del Cordero. Bellini y Grimaldi eran solo herederos recientes de esa vieja serpiente. Y, según las anotaciones marginales, la mano izquierda no aceptaba cambios. Cualquier papa que intentara reformar la estructura sería eliminado. Sentí un nudo de horror en la garganta. El Santo Padre, con su bondad ingenua, había tocado esa fibra mortal. Y la mano izquierda había respondido. Cerré el legajo de golpe. Cuando me volví para salir, lo vi. Al fondo del pasillo, entre las sombras, una figura encapuchada me observaba. Sin rostro, sin palabras, solo un gesto, un dedo llevado a los labios, pidiéndome silencio. Corrí como si el mismo infierno me persiguiera. Porque en verdad, en aquellos corredores, el infierno caminaba vestido de hábito. Capítulo 7. El plan de sangre. No dormí esa noche. Ni cerré los ojos un solo segundo. Desde mi aposento, escuchaba el Vaticano respirar, un murmullo profundo, como si las mismas piedras rezaran oraciones cargadas de miedo. O conspiraciones. Al amanecer, con la primera llamada a la oración, un sobre anónimo fue deslizado bajo mi puerta. Sin remitente. Sin firma. Dentro, una sola hoja, escrita en latín antiguo. Frases breves, tajantes. Sanguis intra conclave. La sangre dentro del cónclave. Dominus vitae. El Señor de la vida. Non omnes servient. No todos servirán. Mi mente se congeló. Planeaban algo atroz. No solo manipular la elección del nuevo papa. Planeaban un asesinato durante el mismo cónclave. Un crimen sagrado. Un golpe quirúrgico, destinado a eliminar cualquier disidencia en el corazón mismo del Vaticano, allí donde ninguna ley humana podía intervenir. Y yo era el objetivo. Comprendí entonces que mi vida pendía de un hilo. Debía actuar antes de que las puertas de la Capilla Sistina se cerraran tras nosotros, sellando nuestro encierro hasta la elección. Allí dentro, aislados del mundo, con solo cardenales, velas, guardias y Dios como testigos, mi muerte sería fácil de disfrazar. Un infarto súbito. Una caída accidental. Un veneno silencioso. La mano izquierda había perfeccionado sus métodos a lo largo de los siglos. Con el corazón golpeando como un tambor en mis costillas, decidí tomar un riesgo desesperado. Convocar una reunión secreta con el maestro de ceremonias litúrgicas, Monseñor Albanese, un hombre de fe intachable, uno de los pocos en quien todavía confiaba. La cita sería esa misma noche, en el Jardín de los Naranjos, lejos de los corredores vigilados. Si lograba advertirle, si lograba ganar un solo aliado, quizá tendría una oportunidad.
una pequeña chispa contra la noche que se cernía sobre nosotros. Quizá. Pero mientras caminaba hacia la sacristía, un pensamiento me atravesó como un rayo. ¿Y si Albanese también era uno de ellos? En el Vaticano, la traición rezaba con sotana. Capítulo 8. El eco bajo los naranjos. La noche cayó sobre Roma como un sudario. Me deslicé entre las sombras, bordeando los claustros en silencio, rumbo al jardín de los naranjos. El aire olía a azahar y a tierra húmeda, pero también a peligro. Cada paso resonaba en mis oídos como un trueno. Cada estatua parecía observarme con ojos de mármol y juicio. Llegué al claro oculto entre los árboles. Allí estaba Monseñor Albanese, de espaldas a mí, la silueta encorvada por los años y la fidelidad. Me acerqué despacio. Albanese, susurré. Se volvió. Su rostro, habitualmente sereno, estaba tenso, pálido, casi cadavérico. Camarlengo, murmuró, apenas un hilo de voz. Debemos ser breves. No estamos solos. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Sabes algo?, pregunté, casi temiendo la respuesta. Albanese asintió. El plan está en marcha. Dentro del cónclave, uno caerá. Tal vez dos. El objetivo es consolidar el trono antes de la segunda votación. Mi estómago se revolvió. ¿Quién está detrás?, inquirí. Albanese miró hacia los árboles, como temiendo que hasta las hojas tuvieran oídos. Bellini es el arquitecto. Grimaldi, el ejecutor. Pero hay un tercero. ¿El tercero? ¿Quién? Albanese abrió la boca para responder. Un silbido cortó el aire. Un sonido seco. Un estallido breve, como una exhalación. La cabeza de Albanese se sacudió violentamente hacia atrás. Un delgado dardo de madera sobresalía de su cuello. Por un instante eterno, nuestros ojos se encontraron. Los suyos, ya vidriosos, parecían pedir perdón o advertirme. Se desplomó a mis pies sin un solo gemido. Mordí el terror que trepaba por mi garganta. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Solo los naranjos, balanceándose suavemente en la brisa tibia. Solo la noche, cerrándose como una trampa. Caí de rodillas junto a Albanese. Ya era tarde. La vida lo había abandonado en segundos, tan silenciosa como había vivido. El mensaje era claro. Sabían de nuestra reunión. Sabían de mi sospecha. Y no tendrían misericordia. Debía decidir en ese instante. Huir sería inútil. Delatar sería suicida. Solo me quedaba un camino. Sobrevivir al cónclave. Jugar su propio juego dentro de la Capilla Sistina. Encontrar al tercer hombre. Y detenerlos, o caer con ellos. Me persigné, cerrando los ojos de Albanese. Que Dios te acoja, hermano mío, murmuré. Y luego, sin mirar atrás, me interné de nuevo en las sombras. El cónclave se aproximaba. Y con él, el juicio final. Capítulo 9. La jaula de Dios. El amanecer del cónclave llegó frío y gris, como un presagio. Vestidos de púrpura y escarlata, los cardenales avanzaban en solemne procesión hacia la Capilla Sistina. Sus rostros eran máscaras de piedad, pero yo, ahora, veía lo que había detrás. Ambición, miedo, culpa. El ceremonial era preciso, inmutable desde siglos atrás. Uno a uno, cruzábamos bajo el fresco del juicio final de Miguel Ángel, como si su visión apocalíptica nos recordara que no solo los hombres nos juzgaban. Yo caminaba entre ellos, el anillo de Camarlengo frío en mi dedo, sintiéndome menos un pastor que un condenado. Bellini y Grimaldi estaban allí, claro. Bellini, encorvado, sus manos entrelazadas como un hombre quebrado por la fe. Una máscara perfecta. Grimaldi, altivo, su mirada cortante como un puñal oculto entre los pliegues de su sotana. Busqué entre los presentes señales del tercer conspirador. ¿Quién sería? ¿El anciano cardenal Salvi, que apenas podía sostenerse en pie? ¿El joven y carismático Mezzoni, favorito de los reformistas? ¿O quizá alguien aún más insospechado? Al llegar al centro de la Sistina, nos detuvimos. El maestro de ceremonias entonó el ritual ancestral. Extra omnes. Todos fuera.
La frase que sellaba el mundo exterior. El momento en que el Vaticano entero y el destino de 1.000 millones de almas quedaban en manos de estos pocos hombres y de Dios. O del diablo. Las puertas de bronce se cerraron con un golpe sordo. Los cerrojos deslizaron su lengua de hierro. Éramos prisioneros. Un escalofrío reptó por mi espina dorsal. Me senté en mi silla asignada, sintiendo el peso invisible de 100 ojos. Desde ese instante, cualquier cosa podía suceder. Un veneno en la copa de agua. Una mano empujándome en un momento de distracción. Un golpe accidental mientras me arrodillaba a rezar. Había entrado en la jaula de Dios. Y las bestias ya se relamían en la penumbra. Las primeras votaciones comenzaron. Con cada papeleta que se depositaba en la urna, con cada nombre susurrado en el eco solemne de la capilla, una parte de mí moría un poco más. Los complots se cocinaban en cada mirada. Las alianzas cambiaban de dueño como monedas de oro en el mercado. Y yo debía encontrar al traidor escondido entre nosotros, antes de que encontraran mi cadáver frío en el suelo de la Capilla Sistina. Capítulo 10. La tentación del Cordero. El humo de la primera votación se elevó por la chimenea de la capilla. Negro. Sin elección. Sin papa. Era el primer movimiento en un ajedrez oscuro, donde cada ficha ocultaba un puñal. Al terminar la ceremonia, nos retiramos a los aposentos asignados dentro del Vaticano. Pequeñas celdas austeras, apenas un camastro y una cruz de madera colgada en la pared. Afuera, la guardia suiza vigilaba. Dentro, solo Dios y nosotros. O lo que quedaba de nosotros. Me encontraba en mi celda repasando mentalmente las alianzas visibles, cuando una suave llamada a la puerta me sobresaltó. «¿Sí?», pregunté, tenso. Entró Cardenal Mezzoni. Joven. Apacible. Su sonrisa parecía hecha de luz. Pero yo ya no confiaba en ninguna sonrisa. «Eminencia», dijo inclinándose levemente, «¿puedo robarle un momento?». Asentí, indicándole que pasara. Mezzoni cerró la puerta atrás de sí. «No quiero ser irrespetuoso», empezó, en voz baja, «pero hay preocupación entre algunos de nosotros». «¿Preocupación?». «Sí». Bajó aún más la voz, casi un susurro. «Se teme que ciertos cardenales, extremistas, quieran manipular la elección. A cualquier costo». Fingí sorpresa. «¿Qué insinúa?». Mezzoni avanzó un paso. «Usted tiene influencia, Eminencia. Si los hombres correctos se unen ahora, podríamos impedirlo. Unirnos en una elección limpia. Nombrar un papa que realmente siga la voluntad de Dios». Sus palabras eran miel, pero su tono, su postura, eran demasiado estudiados. No era un ofrecimiento, era un tanteo. Querían saber de qué lado estaba. Un paso en falso y me señalarían como objetivo inmediato. Inspiré hondo. «¿Quiénes son esos hombres correctos, Mezzoni?». Él sonrió, casi con lástima. «Los que desean un Vaticano más fuerte. Más decidido. Más fuerte. Más decidido». Sonaba peligrosamente similar a más corrupto y más obediente a los hombres que a Dios. Entendí, Mezzoni no era el tercer traidor. Era solo un emisario. Un cordero tentado por lobos. Me incliné hacia él, adoptando una expresión cómplice. «Hablaré con usted después de la próxima votación», dije. Mezzoni asintió, satisfecho, y se retiró. Cuando la puerta se cerró tras él, mis rodillas casi cedieron. Había ganado algo de tiempo. Quizá unas horas. Pero también me había expuesto. Ahora sabían que yo no era suyo. Y en este cónclave, los tibios no duraban mucho. Me senté en el camastro, apoyando la cabeza en las manos. Había que actuar. Y rápido. Si quería sobrevivir, debía encontrar el tercer hombre. Debía entender su plan antes de que el humo blanco de la elección final se alzara, o antes de que mi sangre tiñera el suelo de mármol de la Capilla Sistina.